Ok, ahora sí. Buenas tardes con todos, doctores. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, que es acerca del edema agudo de pulmón asociado a las alturas, el famoso HAPE. ¿Sí? Entonces, antes de hablar de la patología como tal del edema agudo de pulmón en las alturas, tenemos que reconocer la clasificación de qué es altitud o de cuándo consideramos una altitud alta, muy alta o extremadamente alta. Y existe, según Hackett, una clasificación respecto a esto, en donde consideran una gran altitud de 1.500 a 3.500 metros sobre el nivel del mar, en donde ya ciertas patologías empiezan a desarrollarse cuando se da un ascenso abrupto por sobre este nivel, ¿ya? Se considera una muy gran altitud de 3.500 a 5.500 metros sobre el nivel del mar, en donde ya se producen cambios o patologías severas asociadas a la gran altitud, y esto también asociado a un rápido ascenso sobre este nivel del mar, y esto suele ser peligroso, incluso llevando a la muerte en muchos pacientes. Y definitivamente una altitud extrema de 5.500 metros a 8.850 metros sobre el nivel del mar, en donde las funciones fisiológicas se deterioran de manera progresiva en aquellos que no pasan por un periodo de aclimatación. Entonces, estos pacientes pueden atravesar por cuadros severos de hipoxia, hipocapnia, llegando a saturaciones tan bajas de hasta 58%, con una presión arterial de oxígeno desde hasta 28 a 40 milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces, esta clasificación es importante, puesto que considerando estos parámetros o puntos de altitud, vamos a ver ya ciertas manifestaciones, cambios fisiológicos y luego patológicos asociados a este nivel por sobre el nivel del mar, ¿no? Recordemos que el aire está compuesto por varios gases, principalmente entre ellos el nitrógeno ocupa una concentración de aproximadamente el 78%, el oxígeno va a estar en un 20%, luego tenemos ya gases como el argón y el dióxido de carbono en concentraciones mucho más pequeñas, menores al 1%. Y todo ello es importante para saber cuánta presión de oxígeno se encuentra a nivel de la altitud en la que nos encontramos, puesto que esto va a repercutir a nivel de la presión arterial de oxígeno final que pudiésemos tener a nivel corporal. ¿Sí? Recordemos que el nitrógeno, a pesar de ser un gas que compone la mayor porcentaje del aire que inspiramos, esta no difunde la membrana alveolo capilar. Esta no difunde la membrana alveolo-capilar y va a generar ciertas alteraciones con los otros gases. Entonces, recordemos que a nivel del mar, entonces, en general, la concentración de oxígeno va a ser del 1%, del 21% del oxígeno en cualquier nivel de altitud, ¿sí? Ya sea esto a nivel del mar, que es a 0 metros, ya sea a nivel de, según este gráfico, por ejemplo, los diferentes puntos de altitud, como lo muestra en esta tabla Bogotá, La Paz, que van llegando hasta los 3.000 metros, o el Everest como uno de los puntos más altos, como de 8.884 metros por encima del nivel del mar. Y recordemos que las concentraciones en porcentajes no varían, siempre esta va a ser la misma, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a variar? La presión de oxígeno, que va a ser la presión atmosférica por el 21%, que es la concentración habitual del oxígeno a nivel aéreo.
Entonces, existen muchas poblaciones que ya están acostumbradas a vivir a niveles tan altos, en donde la presión arterial, perdón, la presión de oxígeno del medio ambiente es tan bajo, pero que se han adaptado a esos medios en donde esto es mucho menor, ¿no? Entonces, dado a esa adaptación, también han generado una respuesta de compensación que vamos a ir discutiéndolo más adelante. Entonces, la presión barométrica, que es medida en milímetros de mercurio, considerando la altitud medida en metros sobre el nivel del mar, y considerando la presión de oxígeno inspirada, va a variar, como vemos en esta tabla, según la altitud a la que nos encontremos. Por ejemplo, si estamos a una altitud de 2000 metros, más o menos vamos a tener una presión de oxígeno inspirada de hasta 100, por ejemplo, ¿no? Que es en lugares como Denver, etcétera. En cambio, si estamos a mayores altitud, a ver, en cambio, si nos encontramos a altitudes superiores como 4000 metros sobre el nivel del mar, o 6000 o incluso 8000, que son niveles de altitud poco habitables, por decirlo así, vemos que la presión de oxígeno del medio ambiente y la que va a llegar a nivel inspirada va a ser mucho menor, ¿sí? Entonces, recordemos otra vez que la concentración del oxígeno en el medio ambiente siempre es el 20-93%, en conclusión 21%. Esto multiplicado por la presión barométrica del nivel de altitud a la que se encuentre es lo que va a generar la presión de oxígeno de ese medio a esa altitud. Entonces, por ejemplo, ejemplos en esta tabla como la Oroya, Perú, que está a una altitud de 3000 metros sobre el nivel del mar, va a estar con una presión barométrica de 522 milímetros de mercurio. Entonces, la presión barométrica multiplicada por el 21% nos va a dar, a esa altitud nos va a dar la presión de oxígeno de aire ambiental que se encuentra en ese punto, siendo de 109 a ese nivel de la Oroya, lo cual es menor comparado, por ejemplo, a otros puntos que se encuentran a menor altitud, por ejemplo, Caracas, que se encuentran a 1000 metros, donde la presión barométrica va a ser de 674. Eso multiplicado por el 21% de concentración de O2 que se encuentra en el medio ambiente, nos va a dar una presión de oxígeno en el medio de 141. Entonces vemos que la concentración de oxígeno no es lo que varía, va a variar la presión de oxígeno que vamos a inspirar al final, producto de la presión barométrica según la altitud que podamos tener. A menor altitud vamos a tener una mayor presión de oxígeno comparado con otros lugares, ¿no?, que son más altos. Ahora, una vez que inspiramos los gases del medio ambiente, en este caso evaluando el oxígeno, va a suceder cambios también, van a haber caídas de la presión de oxígeno desde la puerta de entrada, que es de la nariz o cavidad nasal, hasta que llegue a la arteria finalmente. Entonces, aquí en la siguiente imagen vamos a ver la primera caída que se da del oxígeno una vez que ingresa a la cavidad nasal. ¿Esto por qué? Por la presión de vapor de agua que tenemos en esta zona de la cavidad nasal y la cavidad oral. La presión del vapor de agua va a influir en la presión de oxígeno en la vía aérea. Entonces, ¿esto cómo es que se calcula? La presión al final del oxígeno en la vía aérea superior va a ser igual a la presión atmosférica menos la presión de agua, que es aproximadamente 47 milímetros de mercurio, todo eso multiplicado por el 21% que hablábamos. Entonces, hablábamos, por ejemplo, del nivel del mar. A nivel del mar es a 0 metros, y ahí tenemos 760 milímetros de mercurio en presión atmosférica,
Otra vez la concentración de oxígeno no varía, sigue siendo 21%, pero esto al final va a variar la presión de oxígeno al final. ¿Ya? Esa es la presión que vamos a inspirar. Si a eso le restamos a la presión atmosférica, que es 760, le restamos la presión de vapor de agua, que es 47 milímetros de mercurio, lo multiplicamos por ese 21%, ahí estamos teniendo al final la presión de oxígeno de la vía aérea superior. Y si es que lo multiplicamos, vamos a ver que esta 159 que estaba a nivel del medio ambiente tiende a caer en la vía aérea superior. Otra vez, entonces al final la presión de oxígeno de la vía aérea superior va a ser la presión atmosférica menos la presión del vapor de agua, que es 47 aproximadamente, multiplicado por el 21%, que es la concentración habitual del oxígeno en el medio ambiente. Esto al final se convierte como la presión inspirada de oxígeno, ¿sí? Entonces, otra vez, teníamos a nivel del mar a 760 milímetros de mercurio con una presión de oxígeno en el aire de 159, vemos que le restamos la presión de vapor de agua, que es de 47, y lo multiplicamos por el 0.21%, vemos que llega a ser 150. La presión inspirada de oxígeno o la presión de oxígeno en la vía aérea superior va a ser 150, diferente de la presión de oxígeno en el medio ambiente, que era 159. Entonces ahí estamos viendo el efecto de la caída del oxígeno producto del vapor de agua que se encuentra en la vía aérea superior. Y si hacemos esta misma dinámica a diferentes altitudes, veremos que la presión inspirada de oxígeno es mucho menor comparada a la presión de oxígeno que se encuentra en el medio ambiente. A mayor altitud no solo cae la presión de oxígeno en el medio ambiente, por lo que explicábamos, sino también va a caer la presión inspirada de oxígeno como un primer punto de caída, producto de la interferencia de la presión del vapor de agua. Vamos a tener un segundo efecto a nivel ya corporal, además de la caída del oxígeno como primer paso producto de la interferencia del vapor de agua. Vamos a tener un segundo efecto o una segunda caída de la presión de oxígeno a nivel corporal, producto del efecto del CO2. Recordemos que el CO2 va a ocupar un espacio. Esto va a agregar más o menos del 5.8% de volumen al volumen del gas que llega al final a nivel alveolar. Entonces, la presión alveolar del oxígeno va a ser de la siguiente manera: la presión atmosférica, que ya estábamos hablando que puede ser 760 milímetros de mercurio a nivel del mar, o sus diferentes variantes según la altitud, menos la presión del vapor de agua, que esto sí es 47, siempre es una constante, multiplicado por la fracción de oxígeno, la FiO2, es decir, la fracción inspirada de oxígeno, que por lo general al medio ambiente es 21%, menos la presión arterial, la presión alveolar del CO2 dividida sobre una constante que suele ser 0.8. Entonces, al final vamos a tener que la presión alveolar del oxígeno va a ser la presión inspirada del oxígeno menos la presión alveolar del CO2. En otras palabras, ¿qué estamos diciendo? Tenemos un segundo efecto de caída del oxígeno a nivel alveolar por la interferencia del CO2, del volumen del CO2 que tenemos a ese nivel. Entonces, como vemos acá, otra vez, el ejemplo, a nivel del mar, a una presión de 760 milímetros de mercurio, vamos a tener una mezcla a nivel alveolar. El 5.8 del CO2 de volumen va a interferir con esa presión, con ese porcentaje, con esa presión. Entonces, al final va a generarse un valor aproximado del CO2 al nivel alveolar de 44 milímetros de mercurio. Entonces, aplicando estos valores en la ecuación que hemos presentado previamente, vamos a ver que la presión alveolar final del oxígeno va a disminuir por efecto de la presencia del CO2, de ese volumen de CO2 que se está generando. Y finalmente tenemos un tercer factor para la caída del oxígeno a nivel corporal. A este nivel sería a nivel arterial.
¿ya? En donde recordemos que la presión, existe un shunt anatómico en donde no hay una mezcla completa o no hay una oxigenación adecuada de cierto porcentaje del gasto cardíaco, que va a ser más o menos el 4%, y esto va a influir en esa presión arterial final del oxígeno. Y esto va a representar la tercera caída de oxígeno desde que ingresa el oxígeno desde la cavidad nasal hasta que llegue a la parte arterial, generando así una presión inspirada de oxígeno bastante diferente de la presión arterial de oxígeno que llega al final, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí vemos que después del intercambio gaseoso que se produce entre el alveolo y la arteria, vamos a tener al final una presión arterial de oxígeno de 99, una presión arterial de CO2 de hasta 40, ¿sí? Entonces, otra vez recordar que la presión de oxígeno o la presión arterial de oxígeno va a depender de la altitud a la que nos encontremos, recordando que van a haber eventos fisiológicos por las cuales va a haber caída de la presión de oxígeno desde que tenemos el ingreso por la cavidad nasal, pasando por el nivel alveolar y por la sangre mezclada, en este caso por el shunt que comentábamos, ¿no? Todo eso hace que la presión arterial de oxígeno sea mucho menor comparado a la presión de oxígeno que se encuentra en el medio ambiente. Y esto va a ser mucho menor si estamos a una mayor altitud, ¿sí? Entonces, esta tablita ya a modo de resumen son los valores normales de los gases, tanto de la presión de oxígeno y la presión de CO2 a nivel arterial. Recordemos que a nivel del mar una PO2 normal va a ser de hasta 95 y una PCO2 de hasta 40. Y si esto va incrementando en altitud, vemos que va disminuyendo tanto la PO2 como la PCO2 por los efectos que hemos estado comentando hace un momento. Entonces, se dice que ya por encima de los 1500 metros sobre el nivel del mar, ya se producen cambios fisiológicos, ni siquiera patológicos, sino fisiológicos, en las cuales todo ser humano empieza a generar. Y recién por encima de los 2500 metros sobre el nivel del mar, ya se producen ciertas enfermedades agudas asociadas a la altitud. Ya, esto hay que recordar. Por encima de los 2500, yo ya empiezo, si no he pasado por un proceso adecuado de adaptación, de aclimatación, puedo presentar por encima de este nivel del mar ya ciertas patologías agudas asociadas a la altitud. Pero por encima de los 1500 metros del nivel del mar ya puedo presentar algunos cambios fisiológicos que se va a producir en todo ser humano. Recordemos que la enfermedad de montaña aguda o el mal de montaña aguda o el famoso soroche es un cuadro caracterizado por la presencia de cefalea con con las siguientes síntomas que pudiese ver desde anorexia, náuseas, disnea, malestar, incluso se altera el sueño, etcétera. Y esto se va a presentar desde las 6 a 12 horas de haber empezado el ascenso por encima de los 2500 metros sobre el nivel del mar. La incidencia es más o menos de hasta un 10 a 25 personas 25% en personas que no han pasado por un proceso de aclimatación. Y existen factores de riesgo importantes. Por ejemplo, los grupos etarios con edades extremas son los más propensos a presentar estos cuadros asociados al mal de montaña agudo. Las mujeres con mayor predisposición, los obesos que tienen mayor predisposición, y lo más importante es la velocidad con la que la persona llega a ascender a ese lugar. Si tengo un ascenso muy rápido, sin un escalonamiento progresivo, voy a tener una mayor probabilidad de presentar los cuadros agudos como complicaciones. Y si esta persona tiene historial previo de que ha presentado el mal de montaña agudo en sus diferentes variedades, tiene mucho más
chance o riesgo de generar eventos más severos asociados al mal de montaña aguda, ¿sí? Entonces, las formas más severas del mal de montaña aguda, una de ellas es el edema agudo de pulmón asociado a la altitud, ¿ya? El edema agudo de pulmón asociado a la altitud se caracteriza netamente por la pérdida de la resistencia, la presencia de la falta de aire, la tos seca que puede ir presentando en el transcurso del tiempo, la disnea que llega incluso a presentarse en el reposo, y si auscultamos a ese paciente vamos a empezar a escuchar crepitantes o estertores con la presencia de cianosis posterior, y puede llegar a presentar una tos ya con expectoración rosada espumosa el paciente, ¿sí? Este cuadro puede desarrollarse más o menos a los 2 días o más después de la exposición a altitudes por encima de los 2.500 a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Y esto suele ser un poco más raro a altitudes inferiores a los 2.500 metros, ¿ya? Entonces, por encima de los 2.500, 2 días o más con una exposición a esta altitud, el paciente puede presentar un edema agudo de pulmón asociado a las alturas. Entonces, en esta tablita se resumen más o menos los signos y síntomas respecto a las 3 patologías que están asociadas a la altitud, tanto como el mal de montaña agudo, y las formas severas como el edema cerebral asociado a gran altitud o el edema de pulmón asociado a la altitud, ¿ya? Entonces, en el cuadro de síntomas de edema de pulmón asociado a la altitud, vamos a tener, como comentábamos, la presencia de la disnea durante el ejercicio, que puede llegar incluso al reposo. Definitivamente este paciente ya no va a tener la limitación de las actividades que pueda presentar. Puede haber fiebre, puede haber ortopnea, puede haber tos con esputo espumoso, incluso rosáceo, ¿ya? Algunos signos que podemos evidenciar ya evaluando al paciente: puede haber la presencia de taquipnea, va a haber una caída de la saturación significativa según el nivel de la altitud a la que nos encontremos, ¿ya? Puede haber fiebre, puede haber incluso otros síntomas asociados al edema cerebral asociado a la altitud. Y a eso pueden acompañarse la cefalea, el malestar, el insomnio, propias de las características del mal de montaña aguda o el famoso soroche, ¿ya? Diagnósticos diferenciales, pues hay que también tratar de plantearlos considerando las comorbilidades que pueda tener el paciente al que estemos evaluando, incluso cuadros como un síndrome de hiperventilación o un TEP, etcétera. Recordemos que este riesgo va a ser mucho mayor según la altitud a la que nos encontremos. Y definitivamente, si el ascenso a esa altitud es rápida, pues definitivamente el cuadro va a ser más aparatoso. La incidencia en aquellos pacientes que nunca han tenido ninguno de estas patologías o se desconoce el antecedente de estas patologías puede llegar hasta el 0.2% si ascienden a 4.500 metros sobre el nivel del mar en 4 días. Vemos que el tiempo de ascenso va a ser un factor importante para disminuir este riesgo. Ya vemos que, miren, un paciente que ha logrado hacer un ascenso a este nivel de altitud de 4.500 metros, en 4 días disminuye ese riesgo hasta 0.2%. Ahora, si llega a un 2%, si ascienden a 5.500 metros por el nivel del mar en 7 días. Ahora, esta incidencia puede ser al 6% o al 15% según corresponda a estos niveles, si el ascenso suele ser de 1 a 2 días, o sea, el porcentaje de incidencia va a aumentar si el ascenso es más rápido, reducimos de 7 días a 2 días o de 4 días a 1 a 2 días, ¿sí? Ahora, si ese paciente ya tiene el antecedente de haber hecho viajes semejantes y haber
presentado cuadros severos como un edema de pulmón o edema cerebral o el mal de montaña agudo, este paciente va a tener mucho más riesgo de presentar y recurrir con estas patologías de hasta un 60%, si es que incluso hacen unos ascensos por encima de los 4.500 metros sobre el nivel del mar en 2 a 4 días. ¿Sí? Entonces, otra vez recordemos, ¿cuáles son los factores que más van a impactar para el desarrollo de estas patologías severas? Es el nivel de altitud al cual me voy a exponer y la rapidez con la que uno logre ascender a esa altitud. No es lo mismo que yo ascienda y haga 3 días, 6 días, a una semana, comparado a 1 o 2 días de ascenso a estos niveles en donde los cambios fisiológicos se van a dar, pero no van a dar chance a que el cuerpo termine de adaptarse y a generar los mecanismos compensatorios para tolerar esos niveles de altitud en donde hay menor presión de oxígeno, ¿no? Ahora, la mortalidad se estima que pueden llegar hasta un 50% en aquellos pacientes que no lleguen a recibir el tratamiento correspondiente, ¿ya? Y recordemos que el edema que se produce en estos pacientes es un edema no cardiogénico, no es de origen cardiogénico. Este edema se da porque se produce una gran vasoconstricción pulmonar por la hipoxia exagerada que se da, ¿ya? Y a esto se suma el incremento de la presión de la arteria pulmonar con el incremento de la presión de los capilares, ¿sí? La vasoconstricción va a conllevar a el efecto hipóxico va a producir una vasoconstricción pulmonar y esta vasoconstricción va a generar un incremento de la presión de la arteria pulmonar, así como de los vasos o de los capilares en esa zona. Esto va a producir una fuga a través de la membrana alveolocapilar tanto de la arteriola a nivel alveolar, y esto va a generar finalmente una respuesta inflamatoria, produciéndose el edema de pulmón. Entonces, recordemos que a grandes altitudes la presión de oxígeno va a ir disminuyendo en cascada, ¿sí? Como lo hemos ido comentando. Recordemos que a grandes altitudes no solo va a disminuir la presión de oxígeno al final, sino que también va a haber menor humedad, por lo cual los pacientes van a exponerse a un cuadro de deshidratación. Deshidratación no solo por la menor humedad, sino que recordemos que a esas altitudes también va a haber una exposición mayor a los rayos ultravioletas, generando mayor deshidratación y otros tipos de lesiones como queratitis, tanto a nivel ocular, dérmico, entre otros. Y si a eso por momentos o por periodos va a haber menor temperatura, esto va a conllevar a un cuadro de hipotermia a los cuales se ven expuestos estos pacientes, ¿no? Principalmente lo vamos a ver en pacientes en las que pues definitivamente hacen estos trekking que van a subir, por ejemplo, a nevados, ya por un tema de afición o competencia, etcétera, ¿no? Entonces, en la siguiente imagen vamos a observar la respuesta fisiológica que se va a producir a nivel corporal frente a la hipoxia. Recordemos que una presión barométrica menor va a conllevar a esta, o dependiendo de la altitud a la que nos encontremos, va a generar finalmente una menor presión inspirada de oxígeno. Esto va, por lo que estábamos comentando al inicio, va a terminar en una menor presión alveolar de oxígeno y finalmente una menor presión arterial de oxígeno. Estas dos situaciones van a conllevar a una vasoconstricción pulmonar hipóxica, ¿no? Como respuesta de esa hipoxia se va a dar esa vasoconstricción. Ahora, esto también va a conllevar a una mayor actividad simpática, una mayor sensibilidad de los quimiorreceptores a nivel periférico, lo cual va a generar también o va a estimular la actividad simpática, que esto va a culminar con un mayor gasto cardíaco, una mayor frecuencia cardíaca, por eso vemos la taquicardia que pueden presentar estos pacientes y un mayor incremento de la presión arterial. La mayor actividad de los quimiorreceptores a nivel periférico va a conllevar a una respuesta hipoxémica ventilatoria, que va a terminar finalmente en una alcalosis respiratoria aguda.
Ahora, esto también va a terminar produciendo un incremento de la diuresis y la natriuresis, produciendo una disminución del plasma del volumen a nivel plasmático, generando y estimulando una mayor concentración de la hemoglobina por el estímulo de la secreción de la eritroproyetina o de la EPO. ¿Ya? A esto, a su vez, la menor presión arterial de oxígeno va a estimular la mayor actividad del factor de crecimiento endotelial vascular, y esto va a terminar produciendo mayor angiogénesis y mayor permeabilidad vascular. Todo este mecanismo es el que va a estimular y finalmente va a ser muy exagerado en los cuadros en los que los pacientes estuviesen presentando un edema agudo de pulmón. Entonces, estos son los periodos por los cuales uno tendría que habitualmente pasar frente a un ascenso a altitudes diferentes para evitar esas complicaciones o cuadros agudos que pueden llegar a ser mortales. Recordemos que el periodo de acomodación se produce a los minutos de haber llegado a grandes altitudes. El periodo de aclimatación se puede dar desde las 24 a 48 horas después de llegado a cierto nivel de altitud, y el periodo de adaptación se puede llegar a dar después de semanas, ¿sí? En el periodo de acomodación vemos que lo que más se va a primar va a ser el incremento de la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco. Uno va a hacer más taquipnia para tratar de compensar esa hipoxemia del medio ambiente que presenta, y va a empezar a presentar ligeramente el incremento de la presión de la arteria pulmonar. Ya es en el periodo de aclimatación donde vemos que ya se empieza a incrementar la concentración de eritroproyetina y empieza a aumentar la concentración de hemoglobina. Esta producción y mayor concentración de eritroproyetina es transitoria mientras se da el periodo de aclimatación, y esta mayor tiende a compensar, es uno de los principales mecanismos de adaptación en los pacientes que tienden a estar a grandes altitudes por mayor tiempo, junto al periodo de ventilación, que tiende a normalizarse, y el incremento de la presión de la arteria pulmonar. ¿Sí? Entonces, recordemos que la hipoxia hipovárica va a generar cuadros importantes como el mal de montaña agudo, el famoso soroche en su forma más leve, pero puede producir cuadros severos que pueden llegar a ser muy mortales, como el edema pulmonar y el edema cerebral, y esto terminar en el mal de altura agudo. Ahora, existen factores de riesgo que van a influenciar en las enfermedades asociadas a la altitud. Tenemos, y todos, como lo ven, va a estar definido por la rapidez con la que uno asciende. Si uno asciende más rápido cierta altitud y no toma el periodo de aclimatación ni adaptación, pues definitivamente va a hacer que el cuerpo no tenga esa respuesta fisiológica que hemos estado comentando y produzca los cuadros agudos hasta severos de las patologías asociadas a la altitud. Vemos que el riesgo es menor si es que el ascenso es lento, es decir, si se da un ascenso menor o igual a 500 metros por día, por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Recordemos que todos los cambios fisiológicos se dan por encima de los 1.500, pero ya para patologías hablamos de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Es decir, en otras palabras, si yo por encima de este nivel, de este punto sobre mi nivel del mar, empiezo a hacer ascensos menores a 500 metros por día, la probabilidad de que yo tenga un cuadro agudo por el mal de montaña agudo va a ser menor. Si a esto se suma que no tengo los factores de riesgo, ni soy una persona del grupo de edad avanzada, ni soy una persona que tenga otras comorbilidades, ni tengo el antecedente de haber presentado cuadros semejantes, entonces definitivamente va a ser mucho más tranquilo el ascenso de estos pacientes. Pero si yo hago ascensos mayor a 500 metros por día, por encima de 2.500 o 3.000 metros sobre mi nivel del mar, pues definitivamente el riesgo va incrementándose. Y si a esto
lo consideramos como el ascenso de más de 500 metros por día, por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, el riesgo tiende a ser alto. Y más si tengo el factor de riesgo o el antecedente de haber presentado alguna de estas patologías. Entonces, ¿cómo podemos prevenir las enfermedades asociadas a gran altitud, cualquiera de las que hemos comentado? Pues tenemos un periodo de aclimatación previa a la exposición. Este periodo de aclimatación se puede dar en días hasta alcanzar periodos de altitudes de hasta 2.000 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Pues también otro factor importante es el ascenso con el que uno, la rapidez del ascenso con la que uno realiza esos viajes. Que haga ascensos entre 300 a 500 metros por día son ascensos considerables que uno puede realizar sin tener repercusión en la salud del paciente y que esto pueda llevarlo entre 3 a 4 días, vamos a lograr el objetivo sin tener muchos síntomas o síntomas muy ligeros que no lleguen a cuadros fatales, ¿no? Existen medicamentos que pueden prevenir el mal de montaña agudo, incluso el edema cerebral, pero ya haciendo énfasis en el problema del edema agudo del pulmón, podemos tener ciertos medicamentos que nos ayuden a prevenir esta. Por ejemplo, uno de los medicamentos que se encuentran en primera línea para prevenir el edema agudo de pulmón asociado a la altitud es el nifedipino, que esto lo usemos a 30 miligramos cada 12 horas, puede disminuir este riesgo. Ya tenemos como segunda línea la fosfodiesterasa, el inhibidor de fosfodiesterasa 5, como el tadalafil, que lo consumamos a 10 miligramos cada 12 horas por día, o el uso de dexametasona de 8 miligramos cada 12 horas por día. Y como tercera línea tenemos, en algunos casos, sugieren el uso del salmeterol inhalado de 125 microgramos 2 veces por día. Pero recordemos que el salmeterol solo no viene porque pueden estar asociados a warnings significativos con eventos severos asociados a los beta-2 agonistas de acción larga. Estos por lo general vienen asociados a corticoide inhalados, ya como el salmeterol fluticasona, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta se ha visto que pudiese ser beneficioso para aquellos que realizan ascensos significativos y de alguna manera prevenir el edema agudo de pulmón asociado a la altitud. Pero recordemos, la primera opción, nifedipino, los calcioantagonistas. Y ya en el tratamiento para el manejo del edema agudo de pulmón, vamos a tener ciertas conductas generales que vamos a aplicar a estos pacientes. Por ejemplo, en aquel paciente que tengo edema agudo de pulmón, como medida general, definitivamente lo que más va a ayudar a que este paciente se recupere es el pronto descenso. Es de que el paciente tiene que salir de ese nivel de altitud a altitudes mucho más inferiores en la medida en que sea posible, ¿ya? Si a eso le sumamos la administración de oxígeno de 2 a 4 litros por minuto o lo que llegue a necesitar para poder lograr mejores oxigenaciones, o en la medida en que se puede, ¿no? Porque ¿quién carga pues balones de oxígeno a esas altitudes, ¿no? Recordemos que hay pequeños balones que llegan a ciertas altitudes y que no nos dan por encima de cierto litraje y nos va a durar cierto tiempo nada más. Por eso la recomendación principal para disminuir el efecto o el edema pulmonar que se produce por la altura es el descenso pronto, tanto como sea posible. Si tienes la posibilidad de darle el oxígeno, brindarle el oxígeno que sea posible. En algunos lugares tienen la posibilidad de usar de las cámaras, de las mochilas o estos equipos de transporte con presión hiperbárica. Y esto en todo el proceso del descenso, ¿no? Para evacuación del paciente. Ya en medicamentos tenemos el uso del nifedipino de 60 a 80 miligramos durante el descenso. Esto cada 24 horas
en las veces que sean necesarias. Esto con un nivel de indicación o recomendación, perdón, 1C. La principal medida con nivel de recomendación 1B es el descenso pronto del paciente de dicha altitud. Otros medicamentos ya con menor grado de recomendación 2C es el uso de los beta-2 agonistas, en este caso como el salmeterol que estábamos comentando, el sildenafilo, los diuréticos, la dexametasona, que mayor efecto no se han visto en el uso de estos, pero pudiesen beneficiarse en aquellos pacientes en los que no se logre el descenso respectivo para poder recuperar a este paciente, ¿no? Y definitivamente existen otras características que pueden desarrollar en estos pacientes. Definitivamente, ni bien el paciente empiece a hacer el descenso de ese nivel de altitud, vamos a ver la recuperación casi rápida de los pacientes que estén expuestos a estos grandes niveles de altitud, ¿no? No sé si ha quedado claro, existe alguna duda. La verdad, este es un tema que muy pocas veces las estudian. Acá el doctor Monge es uno de los grandes pioneros en el estudio de las enfermedades de mal de montaña, es el que más ha reportado a nivel Perú, pero también existen otros estudios en donde ahondan este tipo de patologías, ¿no? Tampoco hay mucha data que digamos respecto a tratamientos, y lo más recomendable con un gran nivel de evidencia uno ve es el descenso tanto como sea posible en estos pacientes. ¿Sí? Medicamentos que pudiesen servir, ya lo hemos comentado, el uso del nifedipino o ciertos otros medicamentos como la dexametasona o la beta-2 agonistas, etcétera. ¿Sí? No sé si existe alguna duda, pregunta respecto al tema. Creo que una de las cosas que se tienen que llevar y tiene que quedar claro es los periodos de adaptación que uno pueda presentar y para los cuales uno tiene que generar tiempos necesarios para que el cuerpo empiece a adaptarse, ¿no? Recordemos el periodo de acomodación que se dan a los primeros minutos de estar expuesto a ese nivel de altitud, los periodos de aclimatación que se dan entre las 24 y 48 horas y el periodo de adaptación que se va a dar en las semanas posteriores. ¿Sí? Entonces, recordemos, 2.500 metros sobre el nivel del mar ya es un punto sobre el cual uno puede manifestar patologías agudas y severas como el edema agudo de pulmón o el edema cerebral y tienden a ser cuadros incluso mortales, ya 2.500 por encima del nivel del mar, 1.500 por encima del nivel del mar, ya recién vemos cambios fisiológicos que pueden presentarse en cualquier persona. ¿Sí? Recordamos que uno de los mecanismos no es la falla cardíaca o no es el problema cardiogénico, acá el problema es la vasoconstricción severa por el tema de la hipoxia, que van a liberar respuestas fisiológicas exageradas en estos pacientes que llegan a presentar el edema agudo de pulmón o el edema cerebral. ¿Sí? Bueno, doctores, eso sería todo por esta tarde. Que tengan una buena